Hola, bienvenidos a tu programa Transformando tu Vida. Queremos compartir un momento en tu hogar, en tu familia, y para eso vamos a usar la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos lleva a la verdad, y esa verdad es tan trascendente que nos promete la vida eterna. Vamos a un videoclip con Miguel Asenjo, Sublime Gracia. Te esperamos. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, oh, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Hey. Oh, yeah. Hey. Cuando en Sion por siglos miré, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muchas gracias. Gracias por permanecer en tu programa Transformando tu Vida. Hermoso tema que podemos ver lo que es la sublime gracia que un día vino sobre nuestras vidas. Patricio, bienvenido. Damos gracias a Dios por este día. Hoy hay un tema importante para muchos creyentes, es ¿dónde nació el evangelismo en la Escritura? Así que hablaremos de ese tema tremendamente válido para este tiempo. Patricio, cuando nosotros hablamos del Evangelio y de dónde nace el Evangelio, nosotros tendríamos que empezar a hablar de este Evangelio histórico. De alguna manera lo que la Biblia o lo que está en el corazón de Dios, vislumbrando lo que va a ir aconteciendo en cada época y en cada etapa del crecimiento de la nueva reforma de Dios a través de hombres y a través de grupos de personas que van a ser los propulsores de lo que hoy día nosotros podemos tener ya como más determinado como evangelio. Bueno, en primer lugar, la palabra evangelio es una palabra griega, euangelion es la palabra original, y tenía que ver con una persona que era como el chasqui peruano, más o menos el prototipo, el que llevaba el mensaje del rey.
Y aunque es una palabra del Nuevo Testamento, es aplicable también al Antiguo. Porque cuando uno ve a Israel salir de Egipto y todos los milagros que Dios hace a través de su pueblo Israel en el desierto, todas estas noticias llegaron a todo el mundo. Tanto así que en Jericó ya sabían todo lo que Dios había hecho a través de su pueblo Israel. El caminar de Israel por el desierto fue una evangelización acerca del verdadero Dios. Claro. Y a través de toda la historia de Israel, ya en la tierra prometida, esa tarea digamos, promulgar el nombre de Dios se hizo conocido, en primer lugar, a través de Salomón. Porque la sabiduría de Salomón alcanzó ribetes increíbles y mucha gente vino a escuchar. ¿Ya? Y ocurre que eso provocó que muchos se hicieran israelitas, se circuncidaran. El caso claro de Urías, el hitita, estaba entre los 30 valientes de David. ¿Por qué vino a ser parte de ese grupo? Porque había justamente una evangelización, ¿ya? Claro que para el ser judío en ese tiempo, o israelita, había que circuncidarse y vivir bajo los preceptos de la ley. Pero igual mucha gente lo hizo porque vio lo que Dios tenía en ese su pueblo. Bueno, cuando nosotros vemos cómo Dios empieza a mostrar su gloria, cada pueblo de esa época empieza a darse cuenta que todos los dioses que ellos poseían, ninguno tenía la capacidad de realizar lo que el Dios de los israelitas realizaba. Y para ellos fue sorprendente encontrarse con un pueblo que no había sido educado en las artes de la defensa. Moisés tuvo que empezar a preparar a estos hombres para la guerra, pero no eran expertos en guerra como otras naciones. Y como en algún momento Dios, a través de todo lo que Él provocó a través de cada hombre de Israel, ¿cierto? Ellos ganaban las batallas de una manera sorprendente. Aún cuando vemos el escenario de lo que sucede con Jericó, que para ellos de primera era una locura lo que estaban haciendo, y terminan, ¿cierto?, con un evento sobrenatural de parte de Dios para mostrar su gloria y empezar a demostrar, ¿cierto?, que ese es el único Dios verdadero. En la historia de Israel hay un relato interesante cuando unos hombres dicen, no, el Dios de Israel es Dios de los montes, así que vamos a pelear en la llanura, porque en la llanura Él no es Dios. Aún en la llanura, Él es Dios. La situación radicaba en que Israel no conocía tanto a su Dios como debió conocerlo, porque era enoteísta. ¿Qué es enoteísta? Es una persona que cree en un Dios, pero cree que también hay más dioses. Ese fue el principal escollo que Israel tuvo, ya, para hacer que el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová, como está escrito en nuestra Biblia, se conociera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el imperio de David fue un imperio poderosísimo. Ya alcanzó desde el Éufrates hasta el río Nilo casi. Entonces, claro, fue un imperio tremendo, muchas naciones se sujetaron y muchas naciones vinieron y se hicieron israelitas porque vieron el poder de ese Dios. Lo otro que había diferente a todas las demás naciones es que todas tenían imágenes. En cambio, el Dios de Israel no permitía imágenes. Solo el arca, que representaba la gloria caída, porque tenía solo 2 querubines, no voy a tratar de ese tema, pero el resto de las naciones veía que ellos tenían normas y reglas. Y Dios mismo, nosotros hicimos un programa, ¿te acuerdas?, acerca de la ley de Dios. Sí. Cómo era tan perfecta, tan exacta, que no necesitaba cambios como las leyes humanas hoy día, que cada rato cambian de gobierno y cambian de leyes y hacen transformaciones. No, la ley de Dios es perfecta. Y la misma Biblia se encarga de decir que la ley de Jehová es perfecta, ya que los mandamientos de Jehová son puros. Todo lo que Dios hizo es perfecto, no había nación. Aunque hay una comparación entre la ley de Yahweh, dada a Moisés, y el año 2000 a.C., ya estuvo otro que hizo leyes también, la ley de Hammurabi en Babilonia, que era muy parecida a ambas leyes, la ley de Hammurabi y la ley de Moisés. Pero a diferencia de que la ley de Hammurabi era muy sanguinaria, esta no tanto. Y además que la ley de Moisés tenía una cualidad: era perfecta para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para cualquier israelita, aún para el extranjero. Entonces el evangelismo
basaba en que era una nación avanzada para su tiempo en leyes, avanzada para su tiempo en la forma de adorar a un Dios, avanzada para su tiempo en la forma de gobierno. El rey no podía ser tiránico ni tomar decisiones sola, porque si no Dios lo castigaba. Un caso claro es David y Betsabé. Dios castigó al rey. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. Patricio, cuando vemos, ¿cierto?, que de alguna manera Dios empieza a imprimir lo que Él deseaba sobre todas las naciones y dando como ejemplo a Israel. Y cuando toma a Israel, no podemos dejar de ver cómo los israelitas igual tenían siempre mucha influencia, de tal manera que siempre se recuerda en la Biblia cuando el famoso profeta, ¿cierto?, que intentó dañar a Israel, cada vez que profería palabras de maldición, Balaam, ¿cierto?, profería palabras, no podía maldecir a Israel. Y busca una forma de engañar al pueblo, y al rey le dice, mira, de esta forma ellos van a ser sancionados. Y cómo Israel a veces se deja influenciar de tal manera que en algún momento, cuando Moisés está en el monte, ellos intentan construir el becerro de oro, y después la misma muestra de la gloria de Dios y del poder de Dios hace que eso perezca con todos los que participaron de eso. Y cómo Dios sancionó de alguna manera la rebelión, y que es una palabra que a algunos le cuesta entender, que cuando alguien se rebela frente a la autoridad que Dios designó, se está rebelando contra Dios. Y cómo su hermana está leprosa por la actitud que tuvo en desconocer la autoridad que había estado sobre Moisés. Y vemos como Dios siempre intentó mostrarle al mundo, a través del ejemplo y a través de lo que sucedía con Israel, porque todos los reinos le empezaron a tener miedo a Israel. Era una nación pequeña, pero hacía cosas inmensas. Y empezó a propagarse, ¿cierto?, que había un Dios diferente, que había un Dios que hacía cosas grandes. Y todos los reyes estaban sorprendidos por eso. Hay varios ejemplos de lo que tú has dicho. Uno de ellos es Nabucodonosor, cuando él se volvió soberbio acerca de lo que había creado, y Dios le pone la manito y queda 7 años como animal. Sí. Otro caso muy particular es el caso de Ciro, porque Isaías profetiza de Ciro 188 años antes que él nazca. Y Jeremías anuncia que 70 años después de él pronunciar la profecía, había de venir la restauración total, y ese era también Ciro. O sea, cuando Ciro leyó las cartas que se habían escrito de él en los profetas, y el nombre que Dios le había puesto, que lo llamó mi siervo, Ciro, él se sorprendió. ¿Cómo podía este Dios tan poderoso conocer su nombre 188 años antes que le apareciera? El otro caso claro es la profecía dada de Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y claro, Cristo es la simiente, sí. y el Evangelio es lo que llevó la bendición a todas las naciones. Yo soy salvo gracias al Evangelio, que comenzó con Cristo, pero que fue dada de promesa a Abraham. Sí. Así que el Evangelio nació en Abraham para bendecirme a mí. Y yo llego a ser hijo por la fe de Abraham. Claro. O sea, es tan poderoso el Evangelio que abarca la historia completa de una nación hasta llegar al principal evangelista a nivel mundial. Pero vemos como Dios, de alguna manera, es un Dios que trae reformas, trae formas y cambios en algún momento de la historia, y empieza a modificar cosas por el plan que tiene en el futuro. Vemos a un Dios que siempre tiene una capacidad de reformar cosas y está dispuesto a transformar situaciones solamente para que Él sea conocido en todas las naciones. Hay una realidad que ocurre con una sierva. Hay un general que está leproso. La sierva era una israelita. Y ella le dice, anda, porque en mi país hay un profeta, que si tú vas a él te va a decir cómo sanar. Claro, y él pide cartas del rey diciendo que le sanen. Y el rey dice, ven cómo me tienta me está pidiendo que yo lo sano. Entonces Elías le manda a decir que venga, que para que sepan que, Eliseo que venga para que sepan que hay profeta en Israel. Y lo manda a lavar 7 veces al Jordán, que era un río como el Mapocho,
porque los fenicios ensuciaban el río, por tanto el río no era muy limpio. No era de los mejores. Claro, no, era como un basural. Y claro, él dice, no hay ríos como Abán y Farfar, los mejores ríos de Damasco, y yo me tengo que meter en esta cuestión de río toda sucia. Pero Dios a través de eso lo evangeliza, porque lo sana y luego le dice, mi Señor, no se enoje Jehová cuando yo tenga que ir con el rey a adorar a sus dioses y me tengan que inclinar y poner la mano sobre mi rey, pero mi corazón está con Jehová, el que lo sanó. O sea, fue un evangelismo increíble. El caso claro, el eunuco, ¿te acuerdas con el etíope? Ese, vino y Dios manda a Felipe y lo evangeliza y el eunuco se lleva el evangelio hasta Etiopía. O sea, siempre en el corazón de Dios estuvo el evangelizar a través de lo que Pablo de alguna manera decía, el poder, él predicaba un evangelio de poder y de potencia de lo alto. O sea, él tenía claro que el mismo Dios que estuvo desde Abraham y que empezó a pasar de generación en generación es el mismo que estaba operando a través de la venida de Jesucristo. Si tú notas los imperios babilónicos, medo-persa, ambos imperios fueron influenciados por el evangelio de forma poderosa. Tanto así que Nabucodonosor puso un edicto que se adorara solo a Yahweh. Y que Asuero diera otro edicto, ya que Esther se interpuso. Sí. Y cuando Amán quiso Dios matar usó a Esther para... y quiso matar a Amán, Dios se interpuso ahí, llegó a ser tan poderoso Mardoqueo que todos querían hacerse judíos por temor a Mardoqueo porque había sido engrandecido. Ya era el segundo después de Asuero. Y el imperio que tenía ya una enorme cantidad de provincias. Creo que son casi 200 provincias las que tenía. Imagínate, 200 provincias y un judío el segundo. ¿No te parece conocido con Daniel? Sí. Con José. Como que Dios políticamente pone a los suyos en lugares estratégicos para que puedan bendecir al pueblo de Dios y a las naciones con el mensaje. Bueno, ahí tú ves una realidad tremendamente poderosa, que no tenemos un Dios mezquino, sino que Él no solamente quiere bendecir a su pueblo, sino a todos los que en algún momento vean que Él es todopoderoso. O sea, el mismo caso de José, cómo Dios lo coloca en Egipto y él sea en un momento tan determinante. A mí me gusta la historia de José porque conlleva cosas dentro del planeamiento de Dios tan exactas, tan precisas. Primero, la Biblia recalca en muchas ocasiones que Dios estaba con él. O sea, siempre enfatiza que aunque lo que estaba viviendo no era lo que él deseaba, pero era de la forma que estaba empleando para llegar al lugar y al destino que Dios había determinado. Eso en algún momento él también lo entiende en su espíritu, cuando él en algún momento puede tomar venganza de su hermano, cuando ya está en el lugar. Él no lo hizo y él dijo, gracias a ellos yo estoy acá. Pese a que a ellos le hicieron mal, lo intentaron matar, lo vendieron como esclavo, estuvo en la fosa, en la cisterna. Entonces, todas esas cosas, como Dios a veces permitió algo solamente para que Él sea glorificado. Es que hay una realidad profunda histórica. A mí, yo digo, me sorprende Dios cómo estratégicamente prepara todo. En primer lugar, el rey, el faraón que estaba en ese momento no era egipcio, era Ixo, de una raza morena, no negra, porque los egipcios ya son hijos de Israel como los filisteos, negros, de la raza negra. Y ellos no eran morenos, eran negros y eran ganaderos que odiaban a los ovejeros. En cambio, los Ixos eran ovejeros igual que los israelitas. Entonces, la alianza que se hizo entre Había razas... una similitud ahí. Claro, una raza increíble, y como Dios mete a un hombre, primero para que gobierne sobre una nación de raza morena, no de raza negra, y segundo mete a José en ese mismo reino y establece cosas de tal manera que Egipto es justamente la cuna de la nación de Israel, porque ahí es donde crece. Sí. Dios prepara todo de tal manera y con tal detalle Y fuera de eso, que uno se sorprende del poder de mira, Dios. y es tanto lo que llega a impresionar a José, Faraón, que Faraón le asigna la mejor tierra de Gosén, Gosén. O sea, un delta.
O sea, no fue lo que sobraba de Egipto, sino la mejor posición para los israelitas. Y cómo ellos empiezan a crecer, a multiplicarse, y cómo empiezan, ¿cierto?, de alguna manera a ver la mano de Dios, que después cuando viene el otro faraón dice, hay un temor, estos se pueden levantar contra nosotros, están multiplicándose, fueron cosas sorprendentes como Dios empezó a provocar aún la salida de Israel. O sea, cómo Dios quería propagar a Israel y llevarlo a las naciones y que de alguna manera fueran reconocidos. Obviamente tú puedes ser reconocido de varias maneras, y Dios emplea mecanismos que a veces no están en tu mente, no están en tu disposición, y Dios lo está usando solamente como el transporte para que su nombre sea reconocido. Es que hay una realidad también. Dios es un Dios, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que es un Dios de planificación. Sí. Y en sus planes todo está y cabe exacto. Él no falla nada, nada en lo que Él ha planificado. Él quiere que el mundo lo conozca y hace cosas para que el mundo lo conozca. Levanta a Egipto como un imperio increíble y saca a su pueblo de ese Egipto con golpes increíbles, de tal manera que Egipto queda en la pobreza y en la ruina más grande, porque Israel le cobra los 400 años que le había trabajado en oro. E Israel sale millonario, Y ellos sale con un empobrecen. montón... ¿Ah? Y ellos empobrecen. Claro, y Egipto pierde uno de los... porque Egipto tenía dos ciudades grandes, Memphis y Tebas, y se habían unido, ya eran el Gran Egipto. El Alto Egipto y el Bajo Egipto ya estaban unidos. Y ocurre que Agnatón, o Amenofis, como aparece también en la historia, era un rey poderoso, pero se confrontó con un rey más grande, el rey de reyes y señor de señores, que sacó a su pueblo con 10 plagas, que eran los 10 dioses mayores que Egipto tenía. O sea, las plagas no eran porque sí. Habían 10 dioses mayores en Egipto, que era un país politeísta, ya que tenía muchos dioses, y esos 10 dioses fueron humillados ante Dios. Y Dios, cuando saca a su pueblo del delta, porque el río Nilo hacía esto, se expandía y aparecían muchos riachuelos pequeños, permitiendo que Muchos la tierra ahí brazos. fuera mucho más fértil, cosa que hoy día se perdió ya, no existe eso. ¿Ya? Y ocurre que lo saca por el desierto y claro, el viaje hasta la tierra de Canaán duraba 15 días por la orilla, pero estaban los filisteos. Entonces Dios dice, no, por allá no, porque estos no van a pelear. Y los lleva por otro lado, 40 días, hasta un estrecho del río Nilo, del Mar Rojo, perdón, donde ellos podían pasar, pero Dios detiene las aguas, las abre, hace un milagro increíble, con cosas que todo el mundo se da cuenta. Llega hasta Jericó, hasta Canaán, el mensaje del pueblo de Israel. Todo el mundo supo lo que pasó en Egipto, Sí. todo el mundo conoció a este Dios glorioso, tanto así que Rahab se convierte, ¿ya? Y se hace judía y pasa a ser parte de la descendencia. Y no sé cuántos más pueden haber entrado ahí. ¿Por qué? Porque justamente el poder de Dios hace que la gente reconozca que este es verdaderamente un Dios. Bueno, y ahí vemos también en el plan de Dios cómo Rahab pasó a la historia, siendo ella practicada la prostitución y todo, y cómo Dios la rescata y ella pasa a ser parte del pueblo de Dios, aún siendo considerada como una mujer elemental para la protección de Israel. Cuando nosotros vemos la historia de la planeación de Dios, de la forma como Dios empieza a emplear este mecanismo para poder llegar a Jesús, para poder establecer, ¿cierto?, la línea, porque hay una línea de tiempo que Dios empieza a realizar y empieza a usar a un hombre para hacer una nación, y esa nación empieza a dar voces de quién es Dios. Obviamente, imagínate que Abraham en este caso era babilónico, era de Ur de los Caldeos, por lo tanto, él tenía una información de muchos dioses también. Ur era polideísta. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo Dios le habla a Abraham y cómo él comprende que hay un Dios que puede escuchar y que puede creer, la convicción que tuvo Abraham de ese Dios verdadero, tan grande, que lo sorprende y lo lleva a esta misión. Y en esa misión
se confronta con Abimelech, cuando Abimelech quiere tomar a Sara como esposa, y en la noche Dios le aparece y le dice que lo va a matar. Lo reprende. Claro, porque está tomando a la esposa. Él no sabía, él era inocente. Claro. Y dice, pero yo lo hice sin saber, él me dijo que era su hermana. Bueno, anda y pide que él ore por ti. Perdón, el que mintió el otro, y el otro tiene que, el mentiroso tiene que orar por mí para que me bendiga. O sea, Dios cómo protege a su siervo Abraham, Sí. de tal manera, a pesar de su falla, De su temor, en realidad. claro, era y el a pesar temor. de su falla, y usa a Abraham para que Abimelech conozca quién es Dios, Sí. para que el faraón conozca quién es Dios. Ahí vemos cómo Dios puede, a través de un acto que puede ser una maldición, provocar una gran bendición. Y solamente necesita el corazón dispuesto. Y eso es el Evangelio. Alguien que tenga la convicción en su corazón de quién es Dios. Y Dios está abierto a recibirlo, a restaurarlo, a restituir todas las cosas. Porque Dios conoce nuestras equivocaciones. Queremos orar por cada uno de ustedes y queremos hacer ver que cuando nosotros servimos a Dios, en el plan de Dios eterno, estabas tú, estoy yo, están generaciones completas, porque Él vino por lo que se había perdido. Jesús vino por lo que se había perdido. Y Él está, ¿cierto?, usando muchas maneras para evangelizar. Padre, en este día te damos gracias por cada persona, por cada oyente, por cada televidente que está en sintonía de este programa. Y te pido que el favor de tu mano venga sobre ellos, que les guarde su corazón, que todo lo que ellos han planeado, Señor, tú puedas estar en medio de ese plan. Les bendecimos con toda bendición y le alcanzamos con el poder de tu nombre, Jesús. Tu nombre es todopoderoso y creemos poderosamente que muchos van a ser alcanzados a través de esta señal televisiva, a través de esta señal que es una puerta del cielo que tú has abierto para muchas personas que aún no te conocen. Y aún aquellos que en algún momento quedaron en el camino sean restaurados, sean restablecidos en la misión y la visión del Evangelio tuyo, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. amén. Nos vemos hasta este otro programa. Que Dios les El Señor bendiga. les bendiga. Hasta Y luego. Él transforme tu vida.